El huracán Melissa mantiene en alerta máxima a Jamaica. Se espera que en las próximas horas toque tierra con vientos que podrían superar los 200 kilómetros por hora. Las autoridades locales han decretado estado de emergencia y miles de personas han tenido que evacuar las zonas costeras. Conversamos con algunos chilenos que estaban en esa zona y nos cuentan las medidas que han tenido que seguir. Jamaica se prepara para enfrentar uno de los huracanes más potentes de los últimos años. Melissa avanza desde el Caribe con categoría 4 y potencial de aumentar, amenazando con golpear de lleno la isla durante la madrugada del martes. El gobierno ha ordenado evacuaciones masivas en las zonas costeras y el cierre de aeropuertos. Mientras tanto, los jamaiquinos refuerzan sus hogares y buscan resguardo ante la inminente llegada del fenómeno. Podemos minimizar los daños y acelerar la recuperación tomando medidas de preparación y precaución antes del impacto del huracán. Hoy firmé una orden de evacuación obligatoria para varias comunidades de la costa sur que facultará a la ODPEM para actuar según sea necesario para evacuar a las personas de las zonas de alto riesgo y así salvar vidas. Y entre quienes viven la incertidumbre hay varios chilenos que residen en la isla y algunos que en calidad de turistas deberán recibir el impacto del fenómeno. Una pareja que está de vacaciones cuenta cómo enfrentarán estas horas decisivas. Mientras esté la tormenta, no salir de las piezas. De hecho, en un comunicado que salió ayer en la noche, nos recomendaban derechamente como cuando pase el peor momento de la tormenta, que va a ser como el martes en la madrugada, por ahí, o martes ya más en la tarde, quedarse en el baño, así como es el lugar más seguro de la pieza. No tienen una aplicación donde podemos seguir el huracán, cuál es su trayectoria, porque puede ser que en la calma sea el centro del huracán y después siga. Entonces, mantenernos ahí en el baño mientras ellos no nos avisen que es seguro salir. Ya en Haití y República Dominicana, el huracán arrasó, dejando al menos 6 fallecidos y más de 1000 viviendas afectadas entre ambos países. Algo que miran con inquietud a horas de la llegada de Melissa a Jamaica. Lo que estamos haciendo hoy aquí es básicamente preparar todo para la tormenta. Usamos madera contrachapada para barricar las áreas y sacos de arena para asegurarnos de que durante la tormenta no haya problemas con la entrada de escombros ni con nadie que pase por allí que quiera entrar. Por eso colocamos los sacos de arena y la madera contrachapada para la barricada. Bueno, sí, hay menos gente en la calle debido al clima. Todos se están preparando en casa, así que hay menos gente. Pero aún así tenemos que estar aquí para las pocas personas que van a pasar y necesitar algo de comer. Tras su paso por Jamaica, se espera que Melissa se desplace a Cuba, donde el fenómeno debiese llegar el próximo miércoles. El huracán Melissa, que en estos momentos avanza por el Caribe y que ya ha alcanzado su máxima categoría, la 5, mantiene en alerta a Jamaica. Veamos entonces qué significa realmente llegar a este nivel y el poder destructivo que puede alcanzar. Primero vamos a analizar la categoría 4. Estamos hablando acá de vientos que pueden estar entre 209 y 251 kilómetros por hora. Acá los daños son extremos. Muchas viviendas sencillamente ya no resisten. La mayoría de los árboles son desarraigados completamente y los postes eléctricos caen con facilidad, dejando zonas completamente aisladas. El área afectada puede quedar inhabitable durante semanas o incluso meses. Y ahora, la peor categoría, la número 5. Acá estamos hablando de rachas de viento sobre los 252 kilómetros por hora. Un huracán de esta magnitud puede devastar una ciudad en pocas horas, con casas completamente destruidas. Y si pensabas que el viento era lo peor, falta hablar de la marea ciclónica, que puede tener más devastación aún. Fíjese que la marea ciclónica suele ocurrir cuando el huracán, por efecto del viento, empuja el agua del mar hacia la costa, haciendo que el nivel suba en forma rápida y muy peligrosa. No es una ola común, por eso se le denomina marea, porque avanza sencillamente tierra adentro con mucha facilidad, arrastrando todo su paso sin dar tiempo para reaccionar. Una serie de registros como estos, enviados a nuestros Casanoticias, reflejan las peligrosas maniobras de motociclistas en calles y avenidas de Puente Alto y La Florida. Acciones que lamentablemente se repiten entre algunos motociclistas que tal vez desconocen que las sanciones podrían ir mucho más allá que una multa de tránsito. ¡Ah!
Es una de las principales avenidas de la comuna de La Florida, ahora también utilizada como pista de carreras por un grupo de motoristas que aprovechan la oscuridad para jactarse de su habilidad y destreza. Piruetas que se dan también en otras comunas de la capital y que son subidas a las redes sociales por este mismo grupo. El objetivo es generar una comunidad que apoye estas maniobras. Un peligro, dicen los conductores. No me parece que hagan esa pirueta. Es una cuestión inaceptable. No solamente se ponen en riesgo ellos, claro, a los transeúntes también. Esto sucedió el fin de semana, cuando aparentemente un transeúnte los amenazó con un arma blanca. Este grupo de motoristas lo persiguió para golpearlo. Existe una acción coordinada entre el Ministerio de Transportes, Carabineros de Chile y también las fiscalizaciones municipales para poder resguardar y proteger a la ciudadanía. Lamentablemente este tipo de irresponsabilidades mezclan también lamentablemente otros delitos. En cuanto a las demostraciones de destreza, la normativa es clara en sancionar con multas que van desde las 2 hasta las 20 UTM, con la suspensión o cancelación de la licencia de conducir y el retiro de la motocicleta. En caso de provocar lesiones, se arriesgan a sanciones penales, incluso de presidio. Si tú te fijas, yo ando con todo mi equipamiento, con rodillera, casco certificado, ya 20 años andando en moto. Entonces esta es una práctica que se ve y que es lamentable. La calle es un lugar que tienes que tener mucho respeto, sobre todo con la gente que no anda en moto, con el ciclista, con el automovilista, con el peatón. Hay que ser responsables con uno primeramente y después también con el resto, que descuido de nosotros podemos causar un mal mayor. El que se cruzan, el que se andan por entre medio de los autos, no respetan su propio espacio ni el espacio de los demás. Y aunque no se pueda determinar la cantidad de accidentes de tránsito generados por estas maniobras, los datos entregados por la CONACET indican que en 2024 se registraron 6.884 siniestros que involucran a motos, resultando 5.114 personas lesionadas, 215 fallecidos. Si queremos probar nuestras destrezas en ese tipo de contextos, por supuesto, como un deporte, se deben realizar en los lugares que están destinados para ello. En las vías públicas, no. Es simple, en las vías públicas debemos transitar con respecto a lo que dice la ley de tránsito y, por lo tanto, generar una buena convivencia vial que no ponga en riesgo mi vida ni la de los demás. Por eso es importante denunciar este tipo de imprudencias ante Carabineros y el Ministerio de Transportes que cursen las sanciones correspondientes.